Sí, pero sí, lo que pasa es que hay varios, eso se llaman fractales deterministas. Ajá. Pero hay fractales estocásticos que justamente toman en cuenta pues el azar y el ruido y todo, y entonces son idénticos, son indistinguibles de la realidad. O sea, por ejemplo, yo hago en la computadora un fractal no de esos deterministas con un algoritmo, con una secuencia en la computadora, sino con otras cosas un poquito más sofisticadas. Y si yo te doy una foto y la pongo de verde, y te doy una foto de una hoja, de un árbol, de veras, no sabes cuál es cuál. Entonces, esos fractales que tú dices, así empezó en el siglo XIX, esta idea de la geometría fractal, pero Mandelbrot y luego mucha gente ha ido más allá, y efectivamente es la geometría real de la naturaleza. Déjame ponerles un ejemplo. Nosotros tendemos a imitar la geometría de Euclides. Entonces, por ejemplo, esta mesa es un rectángulo. Entonces, bueno, los rectángulos no existen. Y ahí lo voy a conectar con esto, con lo que decías de Kant, y lo conecto con mecánica cuántica. Bien. Un poco la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo la vemos? Pues primero decir, bueno, voy a suponer que la veo con mis ojos y la escucho con mis oídos. Entonces yo veo esta mesa y digo, bueno, este es un rectángulo. Ahora, el rectángulo no existe en la naturaleza. Sin embargo, ¿no? Y para allá voy. Sin embargo, los Homo sapiens pues saben geometría euclidiana, y entonces hacen rectángulos que no existen. Entonces hace un vidrio rectangular, o estos tablones. Es un rectanguloide. Bueno, sí, no es perfecto, y para allá vamos, pero hace, porque si ves los focos, pues son como círculos, o la carátula de mi reloj, o esto es parecido a una esfera, o una pelota de fútbol, en fin. Entonces, el diseño humano está guiado por la geometría griega, con tratar de llegar a las esferas perfectas, tratar de llegar a los cuadrados, a los conos perfectos, que no lo logran del todo, pero se asemejan. Ese es nuestro modelo que nos inspira, es esa geometría muy pura de la matemática. Y entonces hacemos esos objetos que no existen en la naturaleza. Sin embargo, se aproximan un poco. Por ejemplo, las órbitas de algún cometa pues es muy cercana a una parábola o a una elipse, igual que la órbita de la Tierra. Si te vuelves más sofisticado, pues hay variaciones por otros objetos, y efectivamente no son parábolas, pero es un buen modelo. Luego las estrellas generalmente son esferas, y las representas más como una esfera que con un cubo, ¿no? Cuando levantas los hombros y dices más o menos, es ahí donde más o menos es donde vamos, porque sí, para allá, para voy. Entonces es tan fino el cálculo matemático, y luego la realidad es tan malhechota, y luego a partir de los modelos matemáticos, cuando no les cuadra la ecuación, esto igual a aquello, empiezan a inventar seres de ficción o seres metafísicos. Bueno, eso es lo que hacían antes con los ángeles. Ahora tienes otro tipo de ángeles que le damos el bosón de Higgs. Sí, pues es que es igual, no les cuadraba la ecuación e inventó Higgs algo que faltaba. Y tenían fe ciega en que tenía que estar. Bueno, hay ciertos principios fundamentales que pues, funcionan muy bien, como la conservación de la energía. Entonces de ahí inventan muchas partículas, pero la conservación de la energía es otra de las constantes. Es otra de las constantes, y funciona muy bien. Valores absolutos, como el de la luz. Y cuando no funciona muy bien, haz que funcione bien y que inventas algo, ¿no? Pues se llama el arte de hacer ciencia, ¿no? Entonces vamos al asunto fundamental que sí nos lleva al físico y al filósofo al mismo terreno. Yo creo que al final sí hay mucho método objetivo que justifica que lo que ustedes digan sea diferente de lo que opina cualquiera. ¿En qué respaldan su saber? Pues ahí justamente hay verdad. No, los científicos no hablamos de verdad, hablamos de desechar hipótesis o ideas, y quieres suponer, o lo que te gustaría es tener teorías que son falsificables, es decir, que tú puedes demostrar si es falso o no algo, y si es falso lo tiras a la basura, y si no es falso todavía, pues lo dejas ahí compitiendo con las otras ideas. Es una teoría evolutiva de ideas, ¿no? Pero cuando es falso, pues ya lo eliminas. Ahora, si dices, esta es la idea verdadera, pues es a lo mejor ahorita, en
noviembre del 2014 esta idea pues sigue estando en el juego, no hemos demostrado que es falsa, así pensamos los científicos de veras, pero ningún científico de veras dice esta es la teoría verdadera, y si alguien les dice eso es que no es un científico de veras. Déjame preguntarle a un científico de veras si esa afirmación que acabas de hacer como científico de veras la has pensado lo suficiente con todo lo que implica. Te voy a dar dos elementos que implican. Cuando en la Edad Media, más atrás, es una tautología mañosa, porque si alguien vive entonces ya entra en la clasificación de los físicos no de veras. No, te lo concedo como un absoluto, no importa eso. Decía por ahí Parménides que ser y pensar son la misma cosa. Hay una estructura de la realidad y una estructura de la razón. Cuando coinciden, por fin vale la pena pensar. Luego los medievales decían que la verdad era la adecuación del intelecto con la cosa. Había una demostración, porque se probaba pues, que este enunciado efectivamente representaba a nivel teórico lo que pasaba en la realidad. Y se demostraba una y otra vez. Lo hacían muy mal, por cierto. Cuando se subían a la torre de Pisa, siempre que no fuera Galileo, y aventaban las cosas, caían unas más rápido que otras, dependiendo de la densidad de la masa. Como no había vacío, efectivamente una hoja de papel tardaba más en caer que una bola de plomo. El supuesto de Galileo era que cayeran en el vacío. Pero para los motivos experimentales, más o menos, les bastaba con echarlo con la atmósfera que había y se comprobaba Aristóteles una y otra vez. Pero en fin, por lo menos confiaban en que lo que decían era verdadero porque su entendimiento se adecuaba a la realidad. Ahora, ¿qué criterio de verdad tiene la física que anda buscando si una teoría vale en tanto que no es falsificable mientras esté en juego? Los científicos serios, y no solamente tú que eres un científico serio, sino todos ustedes, y lo digo desde la filosofía, se han contentado con admitir que lo que afirman y además les funciona, en la medida que les funcione con un criterio pragmático es bueno. Pero como hay muchas formas de matar las moscas, pues entonces estamos en un momento en el que cada quien dice lo que quiere. Porque la ciencia, en serio, no quiere tener el compromiso de decir esto es verdad. Y estamos por culpa de ustedes en la posmodernidad. No, podría sonar algo así, pero no es así. Esa humildad me preocupa. Jorge, es que los físicos siempre hemos sido muy humildes. No, de hecho no tenemos nuestra buena dosis de ego por buenas razones. ¿No? Porque algo hemos entendido, si no, no existiría el mundo moderno, ¿no? Déjame. ¿Les ha salido bien o lo han entendido? Yo creo que algo hemos entendido. Si no, por ejemplo, los lentes que traes puestos, mi estimado Oscar, es óptica que entendía ya, ¿no? Entonces hay un cristal ahí que si tú lo curvas de alguna forma, dobla la luz para que llegue a tu retina y puedas ver el mundo bien y no borroso. ¿Y te atreverías a decir que con determinada curvatura es verdad que se le quita la miopía? Sí. Sí, hay, digamos, es la verdad con B mayúscula, digamos, pero hay ciertas verdades que sí podemos decir, por ejemplo, que hay una cosa que llamamos átomos. Y esa es una aseveración verdadera, yo sí diría que es verdadero. Ahora, digamos, ciertas reflexiones del mundo que pues ya no están tan a discusión. Por ejemplo, que hay una cosa que llamamos luz y que entendemos cómo funciona bastante bien, sí, y la entendemos con una precisión increíble. Y tan así que podemos manipular no solo la luz, sino las partículas, los átomos, los electrones. Como manipulamos los electrones, no solo los entendemos y sabemos que existen, sino los manipulamos a nuestro gusto. Eso le llamamos electricidad. Y si yo toco una pared y le aplico un botón, ¡pum!, se prende un foco. Ya nadie sorprende, pero es muy sorprendente. Y es que estamos mandando electrones que son partículas puntuales y que sabemos y controlamos cómo van y a qué velocidad van y cómo chocan y cómo llegan un poco para prenderlo.
Y no solo lo entendemos, sino lo usamos todos los días. Eso es física aplicada. Igual que todo, nuestros celulares, nuestras computadoras, nuestros motores o el reloj que traigo aquí en la muñeca, sea mecánico o sea de cuarzo. Dices, bueno, ¿qué es eso del cuarzo? Es física cuántica, de que entiendes cómo funciona el tiempo y de hecho lo defines bien. En fin, todo lo que vemos prácticamente es gracias a la física, digamos, esta cuestión. Entonces, algo estamos haciendo bien, no solo entender, sino de, ya que lo entiendes, lo usas, igual que hemos usado todo el conocimiento para todo tipo de cosas. Pero insisto, el criterio de verdad que emplean, ¿cuál es? El que todo les funciona bien. Mira, déjame ponerte, por ejemplo, un ejemplo reciente. En México, en la Ciudad de México, lo que vería es un núcleo donde está prácticamente toda la masa, que sería el tamaño de un limón. Imagínense que ponen un limón en el zócalo. Y luego tiene unas cosas que llaman electrones, que son unos puntitos, que están dando vueltas ahí por el Ajusco, por Xochimilco, y luego allá por la Villa, y regresan, y así, toda la periferia, por el Popo y el Ixtla, digamos, toda la periferia del Valle de México. Y ahí están los primeros electrones y unos cuantos más, y toda la masa está en el limón, en el zócalo. Bueno, entre ese limón y el electrón que está ahí pasando por el Ajusco, no hay nada. Nada, porque no hay materia, porque la materia está en el limón o en el electrón. En medio, ¿qué hay? Pues hay espacio, tiempo y punto. Entonces el átomo, o sea, si yo es prácticamente puro vacío. Si yo lo condensara todo a ese limón o al núcleo del átomo, podría agarrar, por ejemplo, todo el planeta y todos nosotros y meterlo en no sé, en una toronja. ¿Sí? Entonces, todo está hecho de átomos, excepto la luz. Hay espacio, tiempo, luz y átomos. Ese es el juego, ¿no? En las partículas o los átomos y los fotones y el espacio-tiempo donde se mueven. Ese es como los actores del teatro. Ese es. Bueno, nosotros estamos hechos de átomo. Esta mesa está hecha de átomo y el átomo es casi puro vacío. Entonces, esta mesa, por ejemplo, esta mesa es transparente y entonces está pasando la luz. Pero este fierro, pues dices, no es transparente, o este piso. Pues depende qué uses y qué sea la luz, pero hay cosas que la atraviesan. Los átomos que forman nuestro cuerpo lo están atravesando ahorita rayos cósmicos o neutrinos o muchas cosas que vienen del espacio, y mientras estamos aquí platicando están atravesando millones de protones y millones de neutrinos por segundo, ni lo sentimos, porque somos casi puro vacío. Sin embargo, yo siento que esto está duro. Entonces, ¿qué es esto? Cuando yo pongo la mano aquí, yo siento algo duro, no lo puedo atravesar, porque los átomos de esta mesa y los átomos que están en los dedos de mi mano sienten un campo eléctrico y magnético y no les gusta atravesarse. Pero si no tuviese campo eléctrico, yo puedo atravesar por la mano así, ¿sí? Igual que puedo meter la mano en el agua, ¿sí? Pero ahí estoy desplazando átomos, pero al final somos campos eléctricos y magnéticos que interaccionan. Y lo mismo en nuestra cabeza, por ejemplo, hay neuronas, son corrientes eléctricas, y adentro de nuestra cabeza está oscuro, no hay luz. Entra la luz y luego se convierte en una corriente eléctrica. Y el sonido que están oyendo ahorita, mi voz, entra por el oído y adentro ya es corriente eléctrica, y adentro está oscuro y está silencioso. Sin embargo, con nuestra corriente eléctrica, con los electrones, comprendemos el mundo. Y todas estas cosas alucinantes es como entendemos el mundo, y cada vez se desdibuja y se hace más abstracto, y por eso la mecánica cuántica es abstracta, porque dices, el mundo y estas abstracciones tenemos que darle un significado y una nueva matemática más abstracta que la de Newton y Einstein, que se llama esta matemática de la física cuántica. Esa concepción del mundo nos lleva a ser más cautelosos cuando hablamos de la realidad y cómo observamos, porque como decía Óscar de la Borbolla, en este mundo microscópico, cuando yo uso luz para observar, puedo alterar lo observado, y a lo mejor mi conciencia o el aparato de medición altera. Entonces empieza la física cuántica no solo a dar esta concepción abstracta del mundo, que es la real, sino a tener una filosofía asociada más moderna y más abstracta y más sofisticada, que es una filosofía que, incluso llevada al extremo, te dice que a lo mejor la realidad no existe, sino que tú la creas cuando mides algo. Y hay la filosofía de la mecánica cuántica, o la interpretación de la mecánica cuántica,
que es todavía más, y ahí se vuelven a juntar después de un cierto divorcio parcial de algunos siglos, actualmente el siglo XX y a la fecha, el siglo XXI, van muy de la mano estas ideas de la física cuántica con las filosofías más modernas. Y yo aquí, y hay muchas cosas que decir obviamente, pero yo aquí me detendría y a lo mejor podemos empezar a abrir el diálogo a diferencia de, bueno. Pues sí, yo nada más te agradezco tu confesión de que somos igual de metafísicos.